Bien, como habíamos anunciado, hoy tendremos en Sin Esquemas el gratísimo placer de compartir nuestro espacio con tres destacados profesionales del área económica, del área de consultoría financiera, y con cuales estamos seguros que nuestro público televidente Sin Esquemas va a recibir orientaciones útiles y muy productivas en la difícil situación que estamos viviendo. Tenemos con nosotros, como señalamos, a los economistas José Rijo Presbot, a Henry Ebrard y a nuestro amigo también Emil de Guay. Gracias por estar con nosotros en Sin Esquemas. Vamos de inmediato a iniciar esta conversación con ustedes para beneficio de nuestro público televidente. ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bien. Un placer compartir con estas estrellas. Bueno, yo creo que sí, que vamos a sacar algo bueno con tres destacados profesionales como los que tenemos en este espacio. Vamos a iniciar con lo siguiente, una pregunta que puede ir a los tres o a los tres. Se ha estado hablando de esta situación que hemos venido enfrentando del coronavirus, que ya está alcanzando niveles que se escapan a lo que podría ser el manejo exclusivo por parte de los gobiernos, sino que requiere de la participación de todos los sectores de la vida nacional, que de manera conjunta podamos enfrentar con mayor posibilidad de éxito esta situación. Sabemos que estamos enfrentando una trilogía de emergencia, emergencia sanitaria, que es la fundamental, emergencia económica y emergencia, lógicamente, política, que será una secuela también inmediata. En ese orden, tanto Emil como Henry como José, ¿qué les parece a ustedes propuestas que se han hecho de que es necesario de que esta situación se maneje tomando en cuenta el concurso de todas las fuerzas vivas de la nación, lógicamente con un liderazgo marcado de nuestro presidente de la República? Bueno, desde mi punto de vista, para compararlo a los Estados Unidos, por ejemplo, aquí ya me gustó mucho ver ahorita el tema del decreto de que le falta mucho tiempo. Esto definitivamente, el que te diga que esto tiene una solución en X o Y o Z día, estamos todavía aprendiendo a diario. El efecto económico es enorme, el detrimento económico, el freno económico a nivel global y la República Dominicana no es ajena a eso. Un país que depende de turismo, de remesas y de sus exportaciones, pues turismo ahora mismo no existe. Las remesas en Nueva York, que ha sido el lugar más afectado por en este momento de la cantidad de personas afectadas, pues hay un tema de un desempleo muy alto y hay un tema psicológico donde debe de haber una merma también en el envío de las remesas. Gracias a nuestros agricultores, gracias a nuestros exportadores, pues todavía estamos mandando los guineos, los bananos, las naranjas y eso, o sea que eso es muy importante. Pero en este momento es apretarse bien el cinturón, porque los dentistas te dicen cuando tú te sientes en la silla de ellos, no te preocupes que esto no te va a doler, esto va a doler, esto va a tener un efecto muy fuerte, sí. ¿Y qué me puede, José y Enrique, que están ahí también, cuál es su opinión al respecto también? No, mira, definitivamente estamos frente a una tormenta perfecta, o sea, que tenemos 4 crisis que están golpeando al país al mismo tiempo. La crisis sanitaria, obviamente, donde ni sabemos realmente en qué momento de la curva estamos, porque no tenemos curva aquí. Haciendo 800 pruebas diarias, no hay forma de tener una curva de tendencia. 2, tenemos una crisis social que es probablemente una de las más graves que habrá conocido la República Dominicana. El hecho de que un país que el 27 de febrero, en el discurso de rendición de cuenta, era un país de clase media, y 3 semanas después hay que despachar comida a más de 5 millones de habitantes. Eso nos muestra que ahí hay una crisis social que si no le ponemos cuidado, es por ahí que va a reventar. O sea, donde hay el riesgo de inestabilidad en lo inmediato es la inestabilidad social. Hay una crisis económica donde hoy en día es todavía muy difícil apreciar, pero como lo dijo Emil,
es como donde el odontólogo, ¿no? Va a doler. Ahí la única diferencia es que el odontólogo está claro en lo que va a hacer, tiene claro más o menos cuánto tiempo va a durar la intervención. Aquí nadie lo sabe. Aquí nadie lo sabe. De las pocas cosas que sabemos es que efectivamente la economía de los Estados Unidos probablemente va a caer hasta un 20% en el segundo trimestre del año, que no hay forma que la República Dominicana tenga crecimiento positivo. Hemos visto una cifra que me pareció sumamente optimista por parte del Banco Mundial, sí, que pone un 0%. Ojalá sea fuera 0%. Ojalá, porque yo creo que nos señala justo otro si país, nos señala como uno de 2 países que no vamos a decrecer. Vamos a decrecer, pero no vamos a ir a negativo. Ojalá fuera así. Y si es así, mira, yo creo que todos tenemos que ir a correr al Banco Mundial a firmar inmediatamente, porque 0 sería un excelente negocio para la República Dominicana. Yo estoy ahora compartiendo con otros economistas, estamos hablando probablemente de una caída, en el mejor de los casos, -3, y probablemente lo más razonable quizás llegue a -6 por el tema del turismo y el tema de las remesas. Y finalmente, y ahí contestando más directamente tu pregunta, hay una crisis institucional y política. Recuerde que antes del coronavirus el país vivió una crisis, se hizo lo que nunca se había hecho. Hubo que cancelar una elección, se pudo hacer la elección municipal y nuevamente vamos a tener que buscar una fecha para hacer esas elecciones. Entonces, frente a eso, en condiciones normales, efectivamente, dada la magnitud del reto para las autoridades, yo creo que es un error político por parte de las autoridades encerrarse solitos en su rincón, por los motivos que sea, y no aprovechar el llamado que ha hecho la oposición, la sociedad civil en general, para colaborar, porque esta crisis es de todos y está afectando a todos. Lamentablemente, siempre es muy difícil hacer eso, pero lo es mucho más en las condiciones actuales, porque tuvimos un proceso muy accidentado de elecciones desde las primarias de octubre hasta la fecha, y tenemos entonces elecciones importantes, probablemente en el mes de julio, y ojalá se puedan hacer en julio, con un nuevo gobierno que se va a inaugurar, recibiendo un tremendo paquete entre las manos. Entonces, sí, efectivamente lo ideal sería tener una especie de acuerdo nacional, empezando, y ahí yo sé que la especialidad de José Rijo, con el presupuesto del 2020, que vuelvo y reitero, la primera víctima del coronavirus es el presupuesto 2020, está ahí, en que en paz descanse, está en el zafacón de la historia económica. Bueno, yo quiero coincidir tanto con Emil como con Henry sobre todas estas dificultades que nos presenta las crisis que muy bien se definen como crisis sanitaria, de salud pública, crisis económica, crisis política, porque hay que hacerlo así. Pero nosotros no nos imaginamos, es decir, lo que se está viviendo con una vida con mascarilla, con ausencia de contacto social, disminución de vuelos. Emil, por ejemplo, con una persona que vive viajando, pues ahora retenido en amarrado, ¿no? Entonces, todo esto es paradójico, ¿no? Esto nos demuestra a nosotros la calidad de vida que nos hemos dado por todo este tiempo, sin previsiones. El gobierno, bajo su incumplimiento, por ejemplo, de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, nunca cumplió desde el 2013 la aplicación de ir incrementando cada año la inversión en salud, y encontramos esta situación en un colapso terrible de todo el sistema de salud dominicano, ¿no? Y hay algo aquí que indudablemente se pone de manifiesto, y es que aquí ha habido una respuesta del empresariado, del sector laboral, del sector cultural, de los comunicadores y del liderazgo político, empezando por Luis Abinader, que es quien ha planteado la necesaria concertación. Sin embargo, el gobierno ha preferido continuar solo, con poca transparencia, haciendo manejo inadecuado de licitaciones, de recursos, siguiendo pagando nominillas, pagando
publicidad. En el mes de marzo se pagaron a 312 personas 22 millones de pesos en supuesta publicidad. Con ese dinero hubiésemos comprado, ¿qué? ¿Cuánto? 20,000 mascarillas y bata para... Pero y el nivel de contagio continúa porque no hay una real atención, no están las pruebas. Y como hay un cambio seguro de gobierno a partir del 16 de agosto, lo que se va a enfrentar para la reactivación y la reorganización de la economía dominicana y de un nuevo presupuesto tiene que ser con esas nuevas autoridades. Y por lo tanto, al principal líder político de este país, con la mayor posibilidad, de acuerdo a todas las encuestas, de llegar al poder, aislarlo de las tomas de decisiones que van a comprometer con políticas que se estén dando ahora, ese final, el último trimestre de este año, yo creo que es una irresponsabilidad muy grande del presidente Danilo Medina y su equipo, que ha concentrado todas las decisiones en su poder sin dar participación. Bueno, según he oído de ustedes, tanto de José como de Emil, como de Henry, de que indiscutiblemente se da como más que un deseo, una necesidad de que se logre ese consenso, de que se logre, esa mancomunidad de todas las fuerzas sociales que puedan de una forma u otra ayudar a enfrentar esta situación que cada uno de ustedes han señalado, que no conocemos ni siquiera a qué nivel llegará ni cuál será el impacto en sentido real en términos de nuestro país. Ahora yo le pregunto, ya en esa parte he recibido una respuesta correcta, una respuesta que es satisfactoria. ¿Por qué en otros países que están enfrentando esta situación vemos un liderazgo en la asunción del control conjuntamente con llamar a las distintas fuerzas sociales, pero directamente del propio presidente de la República en otros países que vemos a través de las noticias diariamente? Y vemos aquí como el problema de la pandemia, que no es un problema exclusivamente sanitario, que ustedes lo han señalado, que es un problema a todos los niveles, que va a impactar a todos los niveles, se ha limitado exclusivamente a simples ruedas de prensa por parte del Ministerio de Salud día tras día. ¿Qué entienden ustedes en ese sentido? ¿Debe el presidente asumir su rol de primera figura del Estado y asumir el control con el concurso de las distintas fuerzas del país? Mira, hay varias... perdón. No, adelante. Mira, es una combinación. Lógicamente, tenemos uno en la República Dominicana que le gusta hablar muy poco y tenemos uno en los Estados Unidos que no hay quien lo calle. Entonces, hay que buscar el punto medio. Pero hay otros en Europa también. Vemos, por ejemplo, el presidente de España que habla diario, el de Francia habla prácticamente diario también. El de aquí, bueno, el de aquí cuando no quiere criticar la prensa, quiere criticarse el mismo, quiere criticar lo que... independientemente de la parte política, yo creo, como dijo Kennedy, no preguntes lo que puede hacer tu país por ti. Pregunta qué tú puedes hacer también por tu país hoy. Y para mí una cosa dificilísima, a todos mis colegas de esta llamada, es la idiosincrasia, el DNA del dominicano de desafiar el toque de queda. Las reuniones, las agrupaciones en los barrios, sin saber que aunque los jóvenes que si le da, que no le va a dar, que si la higiene, que si, pero tienen abuelas, tienen madres que son mayores, que son peligrosísimos. Y por eso es que yo insisto en que en la República Dominicana no tenemos las pruebas suficientes, no se hacen las pruebas suficientes. Y número dos, si se llegara a hacer las pruebas suficientes que se necesitan, el número va a ser increíblemente alto porque hay muy poca cuidado. Entonces, ahí viene la parte política, ahí viene la parte de la autoridad. Bueno, a las 5 de la tarde ya tengo los memes hasta aquí ya de que si el motociclista que agarró a la muchacha, que agarró al muchacho, que le dio un palo al otro. Y es como yo digo en el programa todas las mañanas, no hay una cosa más mala que un policía con la razón, dan durísimo. Pero ellos no entienden eso. No, y lo grande es que lo estamos cogiendo como chiste, Emil. No, un chiste, es un chiste. Violan estas medidas de cuarentena
Y oye, es una ruleta rusa, tú te estás jugando la vida. Pero eso es producto, Emil y demás compañeros, a toda esta conducta de irresponsabilidad que hemos tenido por tantos años de la norma no valer nada. En la República Dominicana ha prevalecido por estos últimos 16 años un incentivo a la violación a la ley porque no hay consecuencia. Es decir, se ha creado una sociedad donde el pare no significa nada. Si usted no hace un stop en una esquina en Estados Unidos, usted tiene una multa inmediata, ¿no? Aquí no significa nada el pare, y pare es parar en todo el sentido de la palabra. Entonces, es un problema del mandato de la autoridad, porque la autoridad también debe de mandar mensajes claros de que se ajusta también a las normas. Pero ya vimos que en las compras que se estaban haciendo se violentaron todas las normas prudenciales de licitación en este país. Y sin embargo, hubo que suspender las licitaciones en una institución como el NIP, hubo que cancelar a todo el comité de compra. Pero es porque eso se viene aplicando regularmente. El auditor, que debe ser un funcionario que depende directamente del Contralor General de la República, que a su vez depende del presidente de la República, no debería de pasar ningún acto ilícito en una licitación, y menos en una licitación que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con un problema tan serio. Entonces, aquí tenemos un problema serio, grave, inculcado de individualismo para no tener conciencia social. Y eso es uno de los temas que hay que trabajar en el país. Y eso es lo que la crisis ha desnudado, porque fíjense que tanto en la parte de la crisis sanitaria como la crisis social, dos incumplimientos graves a leyes fundamentales. Una que tú mencionaste, José, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, de haber cumplido con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Este año, en el presupuesto 2020, tendríamos un presupuesto para salud de cerca de 200.000 millones de pesos y tenemos apenas 80.000 millones de pesos. Dos, quizás hasta más grave, porque en el caso de la Estrategia Nacional de Desarrollo, pues ni modo, eso se pega nada más a un presidente porque es del 2012 en adelante. Pero señores, la Ley de Seguridad Social, la 87-01, tenía previsto la implementación de un seguro de desempleos, que debe haberse cumplido con esta parte. Señores, no tendríamos que haber tratado de inventar esta fase que cubre a algunos, cubre insuficientemente, deja sin cobertura a muchísima gente. De cierto modo, casi terminó siendo un incentivo perverso a suspender todos los contratos. Señores, más del 40% de la empleomanía formal del sector privado ha sido suspendida. ¿Ya? Esto yo creo que dentro de las lecciones aprendidas, espero, o por aprender, porque todavía falta para que sean aprendidas, pero dentro de esas lecciones por aprender de esta crisis, yo creo que es eso. Mira, la República Dominicana tiene probablemente uno de los países con las mejores leyes del mundo, muy sofisticado, hasta a nivel de su constitución, y fíjense que, mira, y cuidado con eso, ya yo entiendo que ya está resuelto hoy el tema de las fechas. Pero sí, acaba de anunciar para el día 5 de julio. Sí, entonces yo creo que esto... Te voy a pedir que me den apenas un par de minutitos para tomar una pequeñita pausa, inmediatamente continuar a donde quedamos para no interrumpir esta parte tan interesante y así seguir lógicamente desarrollando otros temas que queremos aprovechar la capacidad y el conocimiento de cada uno de ustedes para ilustración y orientación productiva de nuestro público televidente. Continuamos después de otra primera pausa de apenas unos segundos.